al final igual comparto estos datos. Vale, comencemos con el tema. ¿En qué piensan cuando escuchan un vehículo autónomo? Probablemente piensen en algo como esto. Esto es lo más popular que hay en este tema en el momento del día de hoy. Pueden pensar en un coche como por ejemplo un Tesla o un coche como un Waymo, que son coches autónomos que se han vuelto muy populares, puesto que si bien el primero es muy comercial y lo ven en todos lados, el segundo, que tiene un poco más de poder en cuanto a conducción autónoma, se está iniciando su puesta en producción en Estados Unidos principalmente. Pero los vehículos autónomos no nada más son los típicos coches con esta capacidad de conducirse solos. También pueden ser estos vehículos que están adaptados para hacer robotaxis y que están diseñados ya desde el inicio para no tener conductores. Esto de la conducción autónoma nos brinda toda esta capacidad de poder desarrollar vehículos nuevos con formas y formatos que no existían. Pero los vehículos autónomos también pueden ser estos pequeños vehículos de delivery de comida, de reparto de alimentos o de reparto de productos en el caso de Amazon Prime. Realmente un vehículo autónomo no tiene por qué ser un coche grande o un vehículo pequeño. Lo único que tiene que cumplir es que un vehículo autónomo prácticamente es un robot. Entonces, cuando hablemos de coches autónomos, de vehículos autónomos, de drones autónomos, vamos a hablar del mismo tema. Vamos a hablar de robótica y de programación para este tipo de sistemas. La SAI, que es esta asociación de ingeniería automotriz de Estados Unidos, propone este esquema de conducción autónoma, que lo van a ver mucho si estudian este tema. El esquema está basado en 6 niveles que van del 0 al 5, en donde los primeros 3 son prácticamente lo que ya existe hasta el día de hoy. El 0 es absolutamente nada de conducción autónoma. El 1 son los típicos asistentes de la conducción que ustedes pueden poner y te mantiene la velocidad constante o te mantiene dentro del carril. Y el 2 es lo que Tesla está vendiendo en este momento, que ya se controla más o menos bien, pero aún necesitas estar ahí por si cualquier cosa pasa. Los últimos 3 ya no requerirían seres humanos y mientras más avances el 5 se necesitan menos seres humanos. De hecho, el 5 sería ya ver vehículos por todos lados haciendo cosas sin la necesidad de una intervención humana en ningún momento. Y bueno, quiero hablar un poco del estado del arte antes de comenzar más a profundidad con el tema. El estado del arte actual, los vehículos autónomos funcionan más o menos así, es decir, en el caso muy particular de Tesla, que es el vehículo que funciona en producción de manera más grande, lo que hacen ellos es tratar de utilizar todas sus cámaras para reconstruir el escenario que ven alrededor, utilizando varios sensores y algunos modelos de inteligencia artificial, y basado en ese escenario tomar decisiones en tiempo real en base a, mira, estoy viendo este mapa, estoy viendo que aquí hay un coche, aquí hay otro, aquí hay una persona, y empieza a hacer una especie de planeación. Ese es el estado actual. Realmente para llegar aquí se requiere muchísimas técnicas en conjunto y es bastante complicado hacer eso en una charla de 30 minutos. Así que hablemos un poquito más a bajo nivel. La mayoría de los modelos de conducción autónoma van a requerir cámaras. Así que es el primer sensor que tenemos que comprender. Las cámaras son esenciales en los coches de conducción autónoma, puesto que hasta ahorita todos los enfoques utilizan cámaras para esto. Tesla propone que únicamente necesitas cámaras y prácticamente no otros sensores. Yo no estoy de acuerdo con eso, y casi todos los investigadores en el tema tampoco, pero Elon Musk insiste en que con cámaras lo haces. Tesla funciona más o menos bien con puras cámaras, pero lo que ellos hacen es utilizar algoritmos basados 100% en computer vision y eso tiene algunos sesgos, algunos problemas que no se van a resolver únicamente con cámaras. Para eso tenemos este otro sensor que también es muy popular en el mundo de la conducción autónoma, que es el LiDAR, o LiDAR, como le quieran decir. Y lo que hace un LiDAR es prácticamente recrear el escenario en 3D de lo que hay alrededor del vehículo o del coche, utilizando haces de luz que dispara a todo a su alrededor, después captura esos pequeños puntos de luz y empieza a reconstruir la silueta de lo que ve a su alrededor. Pero es eso, puede ver siluetas, no puede ver muchos detalles y sobre todo no puede ver imágenes o cosas muy fijas. Entonces, si las cámaras pueden ver imágenes muy bien, pero no pueden tomar este tema de la profundidad y la distancia de los objetos, y el LiDAR sí lo puede hacer bien, pero no puede ver detalles de las imágenes, entonces el mejor enfoque es usar ambos juntos.
Y existe este tema llamado Sensor Fusion, que es un tema con el que me gustaría que se quedaran cuando se habla también de coches autónomos. Sensor Fusion es prácticamente esto. De hecho, no pensaron mucho en el marketing de cómo llamar a esta técnica, pero es prácticamente eso. Vamos a tomar muchos sensores, vamos a combinarlos con varias técnicas matemáticas, de inteligencia artificial, para obtener de todos esos inputs un output que nos funcione. Las técnicas de Sensor Fusion son las mejores y son el estado del arte actual de la conducción autónoma. Prácticamente todos usan estas técnicas. Hay un montón de publicaciones al respecto de modelos que ya pueden ser entrenados directamente con la combinación de una cámara y un LiDAR y otro montón de enfoques. Realmente todavía está en constante desarrollo y depende mucho de la cantidad de sensores que quieran poner. El problema del LiDAR es que puede ser incluso más caro el LiDAR que el propio coche, así que sí hay un tema de costos bastante fuerte ahí por resolver. Lo que al final termina ocurriendo tras utilizar todos estos sensores y que también está siendo utilizado por estas compañías es una técnica llamada path planning. Y esto es con lo último que me gustaría que se quedaran del estado del arte actual. El path planning es básicamente una vez que tengo la información de todo lo que hay alrededor del coche, voy a tomar decisiones de qué hacer con esa información. Y empiezo a través de algún mapa virtual basado en la mezcla de la extracción de datos a través del mapa, GPS, las cámaras alrededor y todo esto. Tomo decisión de por dónde debo moverme para esquivar coches, para mantenerme a cierta velocidad o para no salirme del camino. El path planning suele ser la última etapa de la toma de decisiones que se hace en todo este sistema de conducción autónoma. Este es un ejemplo así muy básico de cómo funciona el path planning, algo un poco más visual. Aquí se ve cómo el coche está marcando en verde, perdón, el algoritmo de inteligencia artificial está marcando en verde tras tener este mapa reconstruido de forma virtual de por dónde se va a mover. Este path planning puede cambiar en tiempo real en cualquier momento si se pone algún obstáculo en medio o lo que sea, pero más o menos así funciona el estado de arte actual. Pero bueno, esta charla va de Python, no va de eso. De hecho, hay un video de Veritasium en YouTube que lo explica todo esto mucho mejor que yo, así que no se trata del estado del arte de los coches autónomos, sino de cómo pueden ustedes, con el software y las herramientas que tenemos hoy en día, entrenar su propio coche autónomo en su casa sin la necesidad de tener tantos recursos. Entonces, ¿cómo he hecho yo mi proyecto de conducción autónoma? Comencemos con lo básico. Si quisiéramos trabajar con un proyecto de conducción autónoma, necesitamos entender que lo más simple es utilizar un sistema robótico con la menor cantidad de sensores. Y como lo dije al principio, la cámara es lo básico. Entonces, podemos utilizar una cámara para poder hacer que un coche se conduzca solo. Y podemos hacer un coche así de pequeño, un coche de juguete, puesto que si choca o lo que sea, pues no pasa nada, no mata a nadie. Entonces, también hacer un escenario en el suelo con todo lo que se necesita puede ser factible. De hecho, incluso ustedes en Amazon pueden comprar este tipo de robots que ya tienen todos los sensores que necesitan, pueden comprar estos escenarios y armarlos, pero también tiene un problema. Creo que ese robot cuesta algo así como 800 o 900 euros y esta cosa son como 2.000 euros armarlo. Entonces, sigue siendo un tema muy grande de costos y además, ¿dónde ponemos ese escenario, ¿no? Y esto solo es para comenzar. Entonces, podemos hacer uso de la vieja confiable y utilizar únicamente herramientas open source y no gastar nada en hardware que no necesitamos para esto. Entonces, los dos proyectos clave que me gustaría que se quedaran y que tienen que conocer para poder hacer su propio proyecto de conducción autónoma son estos dos, ROS y Carla. ROS es un framework de robótica, especialmente que se instala en sistemas basados en Linux, Ubuntu, y que nos resuelve todas las complejidades de cómo hacer un sistema de robótica en general. Así que vamos a utilizar este framework. Y Carla Simulator es un simulador de conducción autónoma que ya nos da todas las herramientas para poder crear escenarios y todo lo que necesitamos para entrenar un coche autónomo, tanto para obtener datos como para probar los modelos. Entonces, si yo quisiera hacer algo en un hardware embebido sin ROS, probablemente terminaría haciendo algo así. Tendría que tener algo tipo Raspberry Pi o algo así con algunas librerías instaladas, pudiera ser un FastAPI o cualquier cosa que me permita conectarme y enviarle peticiones a algún servidor instalado ahí. Y internamente, utilizando código de Python tal vez, podría hacer uso de la electrónica dentro del vehículo que tuviera.
Pero todo esto los va a meter en un montón de problemas y de bugs que va a ser difícil de mantener y de debuguear. Entonces, lo mejor es utilizar un sistema que ya lo resuelva. ¿Qué hace ROS? ROS lo que hace es crear este sistema basado en nodos que ya resuelve el tema de cómo se comunican todos los elementos de nuestro sistema entre ellos, haciendo uso de una arquitectura muy similar a la que se utilizaría, por ejemplo, en microservicios para quienes tengan experiencia programando backend web, como es mi caso. Y lo que hacen los nodos prácticamente es que aíslan la complejidad de todos los elementos. Entonces, prácticamente cada nodo es un programita que ustedes pueden hacer utilizando el API de ROS, que sí está en Python, y ROS se va a encargar de manejar la comunicación entre todos los nodos. Entonces, puedo construir un nodo que, creo que lo tengo aquí, sí, que únicamente se encargue de controlar, por ejemplo, la captura de datos con la cámara, otro nodo que se encargue únicamente de capturar los datos del LiDAR, otro nodo que se encargue de gestionar el tema de cómo hago inferencia con el modelo preentrenado, y así voy creando nodos, uno que controle las llantas, otro el volante y todo esto. Y puedo ir aislando la lógica de mi sistema en un montón de nodos que incluso pueden estar programados en distintos lenguajes de programación. Puedo utilizar Python cuando sea posible utilizar APIs y librerías de Python, pero si no es posible, por ejemplo, un LiDAR tal vez no tiene una API en Python, lo tiene en C++, puedo hacer ese nodo únicamente en ese lenguaje y todos ellos se pueden comunicar muy bien entre ellos. La comunicación, envío de paquetes, envío de imágenes de un nodo al otro, todo eso lo resuelve el framework y lo hace excepcionalmente, sobre todo para hardware muy limitado. Ese sería un ejemplo muy básico de cómo se ve una clase para programar un nodo de ROS. Es algo muy mínimo. Realmente aquí yo ya podría empezar a agregar un montón de cosas y hacerla tan grande como se necesite, pero esto es lo básico. Solamente heredo de una clase padre y ya tengo una clase que se puede conectar al sistema. Aquí ya empezaría yo a trabajar la lógica. Aquí pongo algunos métodos donde puedo configurar un callback para estar recibiendo los datos de algún otro canal de comunicación desde otro nodo, y así es como los voy gestionando. De hecho, esto es una de las sugerencias que he visto en varios foros que consulté sobre cómo manejar el tema de la comunicación entre electrónica dentro de un sistema de robótica. Y bueno, ¿qué es Carla Simulator? Carla es prácticamente un simulador basado en un engine de videojuego llamado Unreal Engine. Entonces es prácticamente un videojuego ultra realista con bastante capacidad y algunos escenarios ya preconfigurados. Entonces lo que nos brinda Carla es la capacidad de nosotros poder manejar escenarios en tercera dimensión que se vean muy parecidos al mundo real y donde tengamos el control total de los elementos, del clima, la luz, si queremos tráfico, queremos peatones, incluso podemos editar los escenarios. Y sí, Carla está disponible como proyecto open source para que lo puedan utilizar. Tiene algunos requerimientos de que funciona mejor en Linux y funciona mejor en una PC de escritorio con una tarjeta gráfica muy buena, pero serían los requerimientos más estrictos. Carla también tiene una API en Python, entonces también nos permite programar en este lenguaje. Y básicamente lo que haces es, una vez que tienes funcionando el servidor de Carla, que es este videojuego ejecutándose en este hardware grande, yo ya puedo enviarle peticiones a través de su API en Python y puedo incluso configurarlo a través de estos scripts y obtener datos y hacer todo lo que necesite. Bueno, esto es un ejemplo de una configuración de un escenario y de un vehículo en Carla. Realmente con esas líneas de código ya más o menos funciona un escenario en Carla. Este script lo pueden correr incluso en un Jupyter Notebook y va a funcionar. Mi recomendación es que no lo hagan porque no funciona muy bien el tema de los hilos en un Jupyter Notebook y va a fallar. De hecho, por eso es bueno usar ROS para comunicarme con Carla. Y de hecho, bueno, una cosa más. Sí, para poder usar bien Carla, es recomendable tener prácticamente una PC gamer. Y si le pueden utilizar un buen hardware es mejor, porque sí tiene problemas con eso. Ese es el único requerimiento grande que tiene. Ahora, obviamente ya existe un proyecto para conectar tanto ROS como Carla, sin que tengamos que hacer mucho al respecto, más que configurar este proyecto que se llama Carla ROS Bridge y que ya nos da esta capacidad de mezclar ambos, tanto el framework de robótica como el simulador, para empezar a hacer nuestros proyectos con él. Y por último, bueno, una vez que ya tengo la capacidad de construir un sistema, ya sé qué herramientas me van a funcionar, pues cómo entreno el modelo, ¿no? Esa parte
también hay una respuesta. Hace unos años la compañía NVIDIA publicó un paper en donde ellos desarrollaron un modelo de conducción autónoma que no requiere muchos recursos para poder ser entrenado y lo describieron muy bien en su paper. De hecho, mi trabajo de fin de máster se trató de cómo construir un sistema basado en ese paper y esto es lo que tienen que hacer. Lo que propone NVIDIA es utilizar un sistema que tenga 3 cámaras frontales para capturar datos para el entrenamiento. Estas cámaras tienen que estar colocadas al frente del vehículo y no tienen que estar apuntando exactamente hacia donde mismo. Pueden estar un poco desfasadas, pero la idea es que únicamente se capture el ángulo del volante calibrado con la cámara central. Las otras 2 cámaras pueden tener un poco de desfase, pero hay que hacer el ajuste de cuánto desfase hay con respecto a la cámara central. En este caso, menos 30 grados y más 30 grados para las 2 cámaras laterales. Entonces, capturando los datos de las 3 cámaras y sincronizándolos con los datos del volante como etiqueta de salida de cada imagen, yo ya podría entrenar el modelo y enseñarle que estas imágenes corresponden a ese giro del volante. Prácticamente le puedo enseñar a una red neuronal convolucional cómo conducir viendo imágenes y diciéndole, oye, cuando veas esta imagen que se está saliendo un poco del camino, regrésate al centro. Si te está saliendo un poco hacia este otro lado, regrésate al centro. Y si vas bien, pues así quédate. Entonces, eso es prácticamente lo que le enseño a mi modelo. Este sería, pues, bueno, una descripción muy burda de cómo funciona una red neuronal convolucional. Este es el esquema básico. Básicamente, una red neuronal convolucional lo que hace es tener una parte de la red que se encarga únicamente de la extracción de características y otra parte de la red que se encarga de encontrar esa correlación entre las características a través de una capa de neuronas completamente conectadas. Esto lo puse así por si alguien no está muy familiarizado con el tema de las redes neuronales. Bueno, esto es lo que hace prácticamente una red neuronal convolucional. No pueden tener pocas capas, pero siempre su configuración se va a basar en esta lógica. Y eso es lo que aprendí, de hecho. La idea de esta red neuronal es que, a diferencia de otras que nos pueden dar, bueno, una red la puedes entrenar para que te dé diferentes tipos de salidas, aquí lo que vamos a hacer es una inferencia. Es decir, la red nos va a dar directamente el ángulo del volante que necesitamos mantener para estar siempre dentro del camino y no salirnos. Entonces, prácticamente la red nos va a decir cómo tenemos que tener el volante y se acabó. Eso también nos ayuda mucho a reducir poder de cómputo para manejar este modelo. Y este es un ejemplo de cómo está haciendo las funciones de activación dentro de la red neuronal. Es decir, si lo está haciendo bien, podemos observar que lo que la red está tomando como neuronas de activación son principalmente las que corresponden a la zona del camino dentro de la imagen y está ignorando todo lo que no sea el camino. Entonces, de esta manera podemos visualizar un poco que la red sí está tomando en cuenta que el camino es el elemento importante para saber cómo hacer su inferencia. Y bueno, este es el esquema que proponen en su paper, solamente lo incluí aquí para visualizarlo, porque este es el código en PyTorch que necesitas para poder recrear ese esquema que acabo de mostrar. No es tanto código, de hecho, eso es todo el código. Lo complicado aquí no es el modelo en sí ni el código que necesitas, sino la cantidad y la calidad de datos con la que vas a entrenar la red. Pero para eso tienes que armar tu sistema en ROS y utilizar Carla para capturar los datos. Una vez que tienes estas 2 cosas, el resultado es el siguiente video que espero que funcione. Este es mi proyecto que creé con todo esto. Al utilizar un framework como ROS, tengo la ventaja de poder conectarlo con este software de monitoreo que se llama FastClub Studio, que lo que hace es que me permite monitorear los distintos nodos que tengo funcionando en mi red, en mi sistema con ROS. Por ejemplo, aquí está la cámara, ahí está este de aquí representa hacia dónde se está moviendo el volante en ese momento y el otro es el velocímetro. Bueno, también tengo otros datos por ahí. Y este es un modelo que yo entrené. Entonces, lo que está haciendo es tratar de mantenerse dentro del camino en el simulador. No lo está haciendo muy bien, aparentemente. De hecho, no se mantiene en un carril fijo, pero al menos no se sale del camino. Me costó mucho trabajo poder conseguir esto, pero tengo más o menos bien claro cómo puedo mejorarlo para que sí me respete un carril y no se salga de ahí. Y no me subiría a un coche que tenga esta cosa. De este modelo todavía no es lo suficientemente maduro, puesto que se necesita mucho trabajo tanto de captura de datos, de limpieza de datos, se requieren muchas manos para empezar a armar este dataset. Pero yo ya tengo las herramientas para construir el dataset tan grande y tan robusto como quiera, con la cantidad de escenarios variados que necesite.
Lo que necesito es más tiempo para poderlo tunear, pero créanme, esto no necesito muchos datos. Aquí hay como 5 gigas de imágenes que corresponden a 1 hora y media de conducción y el modelo más o menos se conduce bien. Los que sí hicieron un gran trabajo con mucho presupuesto y un equipo muy grande, pues fueron los chicos de NVIDIA, que ellos tienen un video también publicado donde usan exactamente el mismo modelo que yo usé, pero ellos lo hacen en un coche real y demuestran con su enfoque que este modelo es suficiente, con una sola cámara para inferencia y 3 cámaras para entrenamiento, sin LiDARs ni otros sensores, el coche puede funcionar en un camino. Y lo probaron en múltiples escenarios, incluso en autopistas, lo probaron en pequeñas calles de pueblos, con un poco de mal clima, y el modelo es lo bastante robusto para funcionar. Evidentemente, NVIDIA pues, creó un dataset mucho mejor que el mío, y ellos sí capturaron datos basados en datos tomados del mundo real, pero, repito, tienen un equipo que hace todo eso. El modelo funciona y este es el ejemplo de que con mucho más trabajo yo también podría hacer que mi modelo tenga resultados parecidos a ese. La idea no era salirme el slide de la presentación. Ok, las conclusiones. Bueno, yo concluí estas 4 cosas de aquí. Lo primero con lo que me gustaría que se quedaran es que ROS es un framework de robótica que puede resolver toda la parte de ingeniería de sistemas. La idea de esta charla era mostrar un poco más de implementación a nivel de ingeniería de sistemas, ingeniería de software, más que de data science o de machine learning, de cómo pueden hacer un proyecto que puede funcionar en producción y que no necesariamente va a funcionar como un API colgado en la nube, sino algo que se puede instalar en un hardware móvil como un vehículo autónomo. Lo otro es que pueden utilizar a Carla Simulator para obtener tanto datos de entrenamiento como para probar su modelo, entonces esto ya les ahorra muchos recursos en caso de que quieran hacer un proyecto como este. Machine Learning me gustaría que lo vieran solo como un paradigma más de programación y no como una cosa externa a las ciencias de la computación, es parte de las ciencias de la computación, simplemente es otra forma de trabajar. Yo que no vengo ni del mundo de data science ni de machine learning, me costó un poco entender cómo funcionan las redes neuronales, pero una vez que las entiendo, listo, ya no son esa caja negra en mi cabeza y ya las puedo utilizar en algún sistema, que esa es la parte en la que sí soy experto, en cómo crear sistemas que consuman este tipo de recursos. Y lo último es que, bueno, los temas de Machine Learning, especialmente para las personas que no vengan de ciencias de datos y que ellos se quieran mantener más en un tema de yo quiero trabajar con ingeniería de software y no me quiero meter mucho en esto, es inevitable. Los modelos, el Machine Learning, inteligencia artificial es algo que viene y se va a empezar a integrar cada vez más en todos los proyectos que desarrollemos. Así que la inteligencia artificial va a ser parte de nuestras vidas y nosotros vamos a tener que aprender a utilizar todas estas herramientas, seamos o no data scientists o machine learning engineers. Y eso es todo por mi presentación. Gracias. Una cosa más. Puse toda la bibliografía y los links a mis repositorios de GitHub con todo mi código por si alguien lo quiere ver. Ese es el link para que lo vean. Ahí está todo el código colgado, lo pueden ver con detalles. Aquí obviamente no lo podía presentar, pero está público todo. Y eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, muchas gracias por la charla, me ha gustado mucho. Esto no es una pregunta, le he preguntado antes a Jesús, antes de la charla, si me da permiso para esto. Mañana, bueno, he propuesto un open space sobre robótica para mañana. Si estáis interesados, votadlo en el Discord. Hablaremos de robótica. Soy uno de los autores originales de ROS. Pero no hablaremos solo de ROS, entonces estáis todos invitados. Por favor, voten, yo quiero ese open space. Quería preguntar sobre el estado del arte, un poquito sobre la parte de verificación porque sí se ve que el de NVIDIA, por ejemplo, puede conducir bien, pero no sabemos si conduce bien porque está siguiendo el coche delante, porque está mirando las marcas en el suelo, o sea, no sabemos que lo está haciendo por las razones que debería hacerlo. Entonces, ¿hay alguna cosa de verificación formal en el estado del arte o es probar a ver si nos estrella?
Hasta ahora sí es probar un poco a ver si nos estrella. Sí se pueden hacer cosas, pero realmente al final siempre vas a tener que hacer experimentación. O sea, como lo que mostré, de que puedes ver si las neuronas estás entrenando tu red neuronal realmente están activándose con los elementos de la imagen que tú quieres. Puedes hacer ese tipo de cosas, puedes hacer un montón de métricas y estadística, pero al final siempre vas a tener que ver la experimentación, porque esas estadísticas muchas veces lo único que te van a decir es que tienes o no overfitting en tu entrenamiento, o que si está aprendiendo, si está mejorando el modelo. Pero con respecto a qué, realmente muchas veces no tienes una cosa con qué compararlo. Necesitas probarlo, necesitas ver si el vehículo, si esos resultados que te están dando un buen resultado de entrenamiento, se ven reflejados en que el coche realmente sí está siguiendo el camino, sí está tomando las decisiones que tiene que tomar. Entonces sí necesitas hacer mucha experimentación en campo para eso. Para eso es el simulador, para que no mates a nadie mientras pruebas. Buenas. Bueno, la charla es súper interesante, la verdad, muchas gracias. Gracias. Yo quería preguntarte dos cosillas rápidas. La primera, ¿planteaste en tu proyecto usar una red preentrenada y entrenarla con datos tuyos propios para tener mejores resultados? Y la segunda, ¿qué micro usaste para controlar tu robot? En plan, ¿usaste un Arduino, una Raspberry? Porque el Arduino es como muy chiquitillo y la red convolucional suele ser bastante pesada. Entonces, para esos temas, ¿qué usaste? Ok, el modelo no está preentrenado, se entrena desde cero. Es la idea de esto, no estamos usando transfer learning ni nada por el estilo. Si necesitas todos tus propios datos para eso, al menos con este enfoque. Podríamos hacer variantes de este enfoque y tal vez utilizar un ResNet o algo así para ver si mejora, pero este no usa nada preentrenado. Lo segundo es con lo único que probé esto fue con una Jetson Nano de NVIDIA, que es un poco más poderosa que una Raspberry Pi y tiene una GPU, entonces ahí funciona bien. En una Raspberry Pi estoy seguro que no va a funcionar. Probablemente conectando algún tipo de hardware de inferencia, como hay un dispositivo de Intel que te da una TPU que le puedes conectar a una Raspberry Pi, pero lo dudo que funcione bien, la verdad. En el dashboard que has mostrado, pues se veía cómo se controlaba el ángulo de giro del vehículo y la velocidad. Sí. ¿La velocidad es otro modelo independiente que tienes que entrenar o hay una persona pisando? Hay un paper que también estuve estudiando que ya te da ambas cosas, es decir, puedes pasar ambos datos a la hora de entrenar, tanto el giro del volante como la velocidad del vehículo, para que también lo relacione con que si es una curva, tal vez tenga que bajar la velocidad y cosas por el estilo. En este caso no, en este caso fijé una velocidad que yo establecí como fija y utilicé un controlador PID para que se mantuviera en esa velocidad, puesto que el simulador Carla también simula la gravedad e inclinaciones en las calles y todo eso. Entonces yo nada más tengo acceso a lo que sería el equivalente al acelerador del vehículo, pero sí tuve que crear un controlador PID para que use toda esa información de retroalimentación y sepa qué tanto pisar el acelerador para que me mantenga siempre a la misma velocidad. Esa parte no la maneja el modelo de momento. Gracias. Hola. Sí. Bueno, de entrada, genial la charla. Gracias. Yo tengo una duda, a ver, ¿cómo podrías entrenar o incluso cómo está actualmente el estado del arte en cuanto a la gestión de los imprevistos en el caso de la conducción autónoma? Me vengo a referir, por ejemplo, un bache en la carretera que te esté tapando el vehículo de delante, un animal muerto, una moto que se te cuela por el lateral. Sí. Todo esto, bueno, sí. ¿Hasta ahí es tu pregunta? Perdón, te interrumpí. Vale, el tema de temporalidad y de contexto en cuanto a los elementos de la conducción lo están resolviendo empresas como Tesla utilizando transformers y ese tipo de enfoques. ¿Por qué? Porque necesitas un modelo que sea capaz de guardar un contexto de lo que hay alrededor. Con esto no puedes. Entonces, sí, si hay, por ejemplo, el caso de que alguna persona se oculte detrás de un coche y ya lo hayas visto antes, tendrías que saber que está ahí, ¿no? Y que podría salir
en cualquier momento y tendrías que tener cuidado con eso. Un modelo como este no lo puede hacer. Entonces ya necesitas algo un poco más robusto y otro tipo de sets de datos para llegar a eso. Pero sí, la parte de manejar contexto de la conducción es uno de los retos principales por los que es tan difícil conseguir que esto pueda funcionar bien en las calles, porque todavía es muy fácil que un coche autónomo se accidente y pueda causar una tragedia. Entonces, ¿quién se hace responsable de eso? Mientras no se termine de gestionar todo eso también, no vamos a ver masivamente los coches conduciéndose solos en las carreteras. Espero que eso responda a tu pregunta. Otra preguntita. Yo sé poco acerca de algoritmos, pero quería preguntarte por tu opinión acerca de algoritmos más clásicos de localización, en particular sobre el SLAM, y si este modelo de inteligencia artificial es capaz de superarlo, o al tener un conjunto de datos y tener todo ese proceso, todavía no llega a la altura, o si la llegó ya hace tiempo. Bueno, el SLAM, pues sí, es un pequeño mundillo. Puedes utilizar, como dices, algoritmos más tradicionales para eso. Yo lo que he visto es que se está utilizando más que nada modelos de redes neuronales para manejar toda esa parte del entorno del vehículo y la toma de decisiones. Entonces, si utilizas algo más tradicional, como lo que puedes hacer con un pequeño robotcito, de ir reconstruyendo el escenario y saber que te estás acercando a una pared o algo así, tal vez en tiempo real y con todo el tema de toma de decisiones que tiene que tener un coche, no es para nada el mejor enfoque. O sea, siempre se van a necesitar redes neuronales. De hecho, las redes neuronales y el machine learning es lo que pudo hacer que los coches autónomos se pudieran poner en las carreteras, porque estos algoritmos más tradicionales tenemos un par de décadas que se empezaron a desarrollar, pero no había manera de que se tomaran decisiones y que se pudieran mejorar o entrenar. Esa es la ventaja del machine learning, pero es muy difícil entrenar una red neuronal y que te dé lo que tú necesitas. Siempre va a haber cosas imprevistas y por eso seguimos con estos limitantes. Pero yo creo que utilizan redes neuronales para resolver esa parte. No creo que estén utilizando técnicas tradicionales. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tu charla, me ha resultado muy interesante. Soy Juan Mita Boada y estoy desarrollando un submarino. Bueno, se ha desarrollado un submarino con microcontroladores, es decir, en Arduino. Entonces, mi pregunta va un poco más orientada a las 3 dimensiones, no a las 2, porque aquí en el entorno en el que nos movemos en un plano todo el tiempo. Sí. ¿Conoces de algún tipo de modelo o paper o información que puedas aportar en este ámbito? Porque un dron también se mueve en el aire, un avión, un helicóptero, en fin. No recuerdo los nombres de esos papers ni cómo encontrarlos, pero sí los encontré cuando estuve haciendo mi investigación. Pero es un tema en el que no me metí. O sea, ya de manejo de vehículos 3D, tanto drones como submarinos, ya tiene otras complejidades que no, desconozco, la verdad. No te sabría resolver eso. Pero si encuentro los papers que encontré, te los puedo pasar. Y igual me pasas tu contacto al final y te los comparto. Sí, una pregunta muy sencilla. Quería saber un poco, como decías que Carla está hecho sobre Unreal Engine y ese tipo de cosas, ¿en qué se definen los mapas? Los mapas que haces, si necesitas saber algo sobre el editor ¿sabes? O básicamente eso. Por ejemplo, yo sé que en Unity corre el editor para hacer pruebas con Machine Learning, lanzas el editor de Unity en concreto. Entonces no sé si esto es una aplicación independiente y no sé qué formatos se utilizan para los mapas. Sí, Unreal Engine ya te da algunas herramientas para editar mapas y este proyecto está basado en todo eso. Entonces, si quieres editar mapas, sí tienes que tener un poco de conocimiento en cuanto a diseño 3D, más que nada. Y sí, se necesita gente con un poco de experiencia en lo que sería programación de videojuegos o algo por el estilo para llegar a hacer grandes cambios aquí. Son los formatos de Unreal Engine lo que se cargan como escena. Vale. Sí. Bueno, muchas gracias.